El silencio de la madrugada no era casual, no era un accidente del hábito, ni una simple disciplina religiosa heredada. Era, en realidad, el campo de batalla invisible donde un hombre decidía, día tras día, si su fe sería una idea cómoda o una fuerza viva capaz de consumirlo todo. Porque lo que pocos entendieron en su tiempo y aún menos comprenden hoy, es que el devocional de John Wesley no era un momento del día, era un sistema completo de confrontación espiritual, una estructura interna diseñada para incomodar, examinar y, si fuera necesario, destruir cualquier ilusión de fe superficial. No comenzaba con paz, no comenzaba con consuelo, comenzaba con una preguntas silenciosa que no podía ser ignorada. ¿Eres realmente lo que dices creer? Y esa pregunta, repetida en la quietud de la mañana, tenía un peso que no se podía esquivar, porque no se trataba de leer por leer, ni de orar por rutina. Se trataba de exponerse, de colocarse voluntariamente bajo una luz que no perdona incoherencias. En ese espacio íntimo, sin aplausos, sin reconocimiento, sin espectadores, todo quedaba al descubierto. Wesley entendía algo que hoy se ha perdido, que la fe que no es examinada, inevitablemente se deforma, y por eso su devocional no buscaba tranquilidad emocional, sino claridad espiritual. No era raro que, al comenzar, su mente estuviera inquieta, incluso perturbada, pero no huía de eso. Al contrario, avanzaba directamente hacia ese conflicto interno como quien sabe que allí se esconde la verdad que otros prefieren evitar. Había una precisión casi quirúrgica en la forma en que estructuraba ese momento. Nada quedaba al azar. Cada lectura, cada oración, cada pausa, tenía un propósito definido, no para impresionar a otros, sino para evitar engañarse a sí mismo. Porque el mayor peligro, según él, no era perder la fe, sino creer que se tiene cuando en realidad ya se ha vaciado de sentido. Y aquí es donde todo comienza a incomodar, porque si observas con atención, notarás que su enfoque rompe completamente con la idea moderna de devocional como refugio emocional. Para Wesley, el devocional era un espejo, y no cualquier espejo, sino uno que revela lo que preferirías no ver. Un lugar donde la fe no se siente, se prueba, donde las palabras dejan de ser suficientes y las intenciones son pesadas con una severidad que no admite excusas. Si lo que estás escuchando te está incomodando, no lo ignores. Esa incomodidad no es casual, es una señal. Escríbelo en los comentarios, qué parte de tu vida está siendo expuesta ahora mismo. Y si quieres seguir profundizando en este tipo de contenido, suscríbete y permanece hasta el final. En ese silencio denso, antes de que el mundo despertara, se libraba una lucha que nadie a su alrededor podía percibir. Una lucha contra la distracción, contra la tibieza, contra la autojustificación, porque él sabía que el mayor enemigo de la vida espiritual no es la duda abierta, sino la falsa seguridad. Y tal vez aquí sería una incomodidad inevitable. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un momento así? No un instante de calma superficial, sino un enfrentamiento real contigo mismo. Cuando tu fe dejó de ser un concepto y se convirtió en algo que te exige, que te presiona, que te obliga a responder. Este es el punto donde muchos retroceden, porque continuar implica aceptar que algo no está bien, que tal vez hemos convertido lo sagrado en rutina, que hemos suavizado lo que originalmente fue diseñado para confrontar. Pero Wesley no retrocedía. Su devocional no terminaba con alivio fácil, terminaba con decisiones, con resoluciones concretas que debían ser vividas a lo largo del día, porque para él, el verdadero indicador de un encuentro espiritual no era lo que se sentía en el momento, sino lo que cambiaba después. Y aquí hay algo que no puedes ignorar. Si nada cambia después de tu devocional, entonces, según su perspectiva, tal vez nunca ocurrió realmente. Esta no es una idea cómoda, no está diseñada para tranquilizarte, está diseñada para despertarte. Por eso, si este tipo de contenido te confronta, si percibes que hay algo más profundo que aún no has explorado, este es el momento de comprometerte con ese proceso. Suscríbete y permanece hasta el final, porque lo que viene no es solo información histórica, es una reconstrucción completa de una práctica que puede redefinir tu forma de entender la fe. Y si en algún punto sientes incomodidad, no la ignores, exprésala, déjala en los comentarios, porque muchas veces es precisamente ahí donde comienza la transformación real. Pero esto es solo el inicio, porque la verdadera pregunta no es cómo comenzaba su devocional, sino qué hacía exactamente dentro del que lo volvía tan radicalmente diferente.
qué elementos específicos lo convertían en una herramienta de cambio y no en una simple tradición. ¿Qué hacía Wesley en esos minutos invisibles que terminó impactando a Miles fuera de ellos? Y más inquietante aún, si lo replicaras hoy, ¿qué descubrirías sobre ti mismo que aún no has querido ver? Lo que ocurría después de ese inicio incómodo no era improvisación ni emoción desbordada, era método, precisión. Una arquitectura espiritual cuidadosamente diseñada para impedir que la mente escapara por las rutas habituales de la superficialidad. El devocional de John Wesley avanzaba como una secuencia inevitable, donde cada paso obligaba al siguiente, y donde cada pausa tenía más peso que muchas palabras. La lectura no era rápida, no era decorativa, era lenta, casi deliberadamente exigente. No buscaba cantidad, sino penetración. Podía detenerse en una sola frase durante largos minutos, no para analizarla intelectualmente, sino para medirla contra su propia vida. Y ahí estaba la diferencia radical. No se trataba de entender el texto, sino de permitir que el texto lo entendiera él, porque Wesley no leía la escritura como quien busca respuestas externas, sino como quien se somete a un diagnóstico. Cada línea tenía el potencial de revelar incoherencias, contradicciones internas, zonas de la vida que no coincidían con lo que profesaba creer. Y cuando eso ocurría, porque ocurría con frecuencia, no lo suavizaba, no lo reinterpretaba para sentirse mejor, lo enfrentaba. Este punto es crucial. Hoy muchos leen para confirmar lo que ya piensan. Wesley leía para descubrir lo que estaba equivocado. Esa diferencia cambia absolutamente todo. Después de la lectura, venía un momento que la mayoría evitaría, si pudiera. El examen personal, no superficial, no genérico. Era un interrogatorio interno estructurado, directo, sin evasivas, preguntas que no buscaban respuestas bonitas, sino respuestas verdaderas. ¿Dónde fallé? ¿Qué motivaciones están contaminadas? ¿Estoy actuando por convicción o por costumbre? ¿Hay áreas donde estoy siendo deliberadamente deshonesto conmigo mismo? No eran preguntas ocasionales, eran constantes, repetidas, insistentes. Y lo más inquietante es que no permitían silencio como respuesta, porque el silencio, en ese contexto, era una forma de evasión. Wesley entendía que el corazón humano tiene una capacidad extraordinaria para justificarse, para construir narrativas que lo absuelvan incluso cuando sabe, en lo profundo, que algo no está alineado. Por eso, su devocional incluía esta fase casi como una defensa contra sí mismo. No confiaba en su percepción inmediata, la ponía a prueba. Y aquí es donde la tensión espiritual comenzaba a intensificarse, porque cuanto más honesto era el examen, más evidente se volvía la distancia entre lo que debía ser y lo que realmente era. Esa distancia no se ignoraba, no se maquillaba, se enfrentaba con una seriedad que hoy resultaría incómoda para muchos. Entonces llegaba la oración, pero no como se suele imaginar. No era un momento de palabras fluidas y tranquilizadoras. Era, muchas veces, un acto de confrontación directa. Una conversación sin adornos, donde no se pedía simplemente ayuda, sino transformación, donde no se solicitaba comodidad, sino corrección. Y eso cambia completamente el tono, porque pedir transformación implica aceptar que algo debe ser cambiado, y aceptar eso requiere una honestidad que no todos están dispuestos a sostener. Wesley oraba con la conciencia de que no podía esconder nada, no porque alguien más lo estuviera observando, sino porque entendía que el verdadero problema no es lo que otros ven, sino lo que uno decide ignorar. Y en ese espacio, la oración se convertía en un acto de alineación, no de evasión. Luego, algo que muchos omiten, la resolución. El devocional no terminaba en reflexión, terminaba en acción definida, decisiones concretas, específicas, medibles. No ser mejor, no intentar más, sino cambios claros que debían aplicarse ese mismo día. Porque sin resolución, todo lo anterior se volvía teórico. Y aquí aparece una de las ideas más incómodas de todo su sistema. Si no hay cambio práctico, el devocional falla. No importa cuán profundo haya sido el momento, no importa cuánta emoción haya generado, si no altera el comportamiento, si no impacta decisiones reales, entonces, para Wesley, no ha cumplido su propósito. Esto rompe completamente con la percepción moderna, y quizás por eso, resulta tan difícil de aceptar. Porque implica que muchos de los momentos que consideramos espirituales, tal vez nunca produjeron lo que creíamos. Ahora deitante un momento, y observa esto con honestidad. ¿Cuántas veces has terminado un devocional sin una decisión concreta? ¿Cuántas veces has sentido algo, pero no has cambiado nada? ¿Cuántas veces has leído, orado, reflexionado,
Y al final del día todo siguió exactamente igual. Esa es la grieta que Wesley no permitía. Y es precisamente ahí donde su práctica comenzaba a diferenciarse radicalmente de la mayoría. Si este nivel de profundidad te está confrontando, no lo descartes, permanece, suscríbete y continúa observando cada detalle, porque lo que estamos desarmando aquí no es solo una rutina histórica, sino un sistema que puede redefinir completamente la forma en que entiendes tu vida espiritual. Y si algo de esto te incomoda, exprésalo, déjalo en los comentarios. No como una reacción impulsiva, sino como una señal de que algo dentro de ti ha sido tocado. Pero aún falta algo más inquietante, porque todo esto que hacía en privado, no se quedaba en lo privado. ¿Cómo impactaba este sistema en su vida diaria? ¿Qué efectos concretos producía en sus decisiones, en sus relaciones, en su forma de actuar, cuando nadie estaba mirando? Y la pregunta, que empieza a volverse inevitable: si realmente viviera así hoy, ¿su fe sería reconocible o quedaría expuesta? Detente un momento, no sigas viendo en automático. Si este mensaje está tocando algo real en ti, dilo, comenta con honestidad, aunque no tengas todas las respuestas. Y suscríbete, porque lo que viene puede cambiar completamente la forma en que entiendes tu fe. Lo que hacía que todo este sistema no se diluyera en una experiencia íntima sin consecuencias, era lo que ocurría después, cuando el silencio de la madrugada cedía su lugar al ruido del mundo, y las resoluciones dejaban de ser ideas para convertirse en pruebas concretas. Porque el devocional de John Wesley no estaba diseñado para sostenerse en el aislamiento, sino para resistir en la fricción diaria, en el contacto con las personas, en las decisiones que no admiten excusas. Y es aquí donde muchos sistemas espirituales fallan. Funcionan en lo privado, pero colapsan en lo público. Wesley entendía ese riesgo, y por eso su práctica no terminaba cuando cerraba el texto o finalizaba la oración. En realidad, comenzaba ahí. Cada resolución tomada en la madrugada era llevada deliberadamente al campo de acción, no como una intención vaga, sino como un compromiso verificable. Su día no era una extensión casual de su devocional, era su validación. Esto generaba una tensión constante, porque cuando una persona decide vivir bajo un estándar que ella misma ha definido con claridad, ya no puede refugiarse en la ambigüedad. Cada reacción, cada palabra, cada elección, se convierte en evidencia. Y esa evidencia no siempre es cómoda. Había momentos en los que la coherencia exigía incomodidad social, decisiones que lo colocaban en desacuerdo con su entorno, acciones que no eran comprendidas, posturas que generaban rechazo. Pero esto no era un efecto colateral inesperado, era parte del proceso, porque una fe que nunca entra en conflicto con nada, difícilmente está transformando algo. Y Wesley no buscaba aceptación general, buscaba consistencia interna. Esto se reflejaba incluso en los detalles más pequeños, la forma en que administraba su tiempo, la manera en que respondía a una crítica, la disciplina con la que cumplía lo que había determinado en su devocional. No había separación entre lo que creía en la mañana y lo que hacía por la tarde. Esa continuidad era, precisamente, el núcleo de su sistema. Pero aquí aparece un elemento que intensifica aún más todo este proceso: la rendición de cuentas. Wesley no confiaba únicamente en su autoevaluación, sabía que el ser humano puede volverse selectivo, incluso en su propia honestidad. Por eso, integró un componente que muchos evitarían hoy: exponerse ante otros, compartir sus luchas, sus avances, sus fallas, no para recibir aprobación, sino para eliminar la posibilidad de autoengaño. Este aspecto era profundamente incómodo. La mayoría escuchará esto y seguirá igual. Pero si tú no quieres ser parte de ese grupo, demuéstralo. Comenta lo que estás pensando ahora mismo y suscríbete, no como un gesto vacío, sino como una decisión de ir más allá, porque implicaba renunciar al control total de la propia narrativa. Significaba permitir que otros vieran aquello que normalmente se oculta, pero también generaba algo que rara vez se logra en aislamiento: claridad real. En ese contexto, el devocional dejaba de ser una práctica individual para convertirse en una estructura que influía en toda su vida relacional. Sus palabras tenían peso porque estaban respaldadas por un proceso interno constante. Sus decisiones tenían dirección porque no eran impulsivas, sino el resultado de una disciplina sostenida. Y aquí es donde la consecuencia se vuelve visible, no de inmediato, no de forma superficial, pero progresivamente. Su vida comenzaba a mostrar una coherencia que no podía ser fingida, no porque fuera perfecto,
sino porque estaba en un proceso continuo de corrección. Esto es clave entenderlo. El objetivo no era alcanzar una imagen impecable, era reducir la distancia entre lo que creía y lo que vivía. Y esa reducción no ocurre por accidente, requiere repetición, vigilancia, ajuste constante. Ahora observa esto con atención. Si una práctica espiritual no afecta tu comportamiento en contextos reales, ¿qué está produciendo realmente? Si no modifica tu manera de responder bajo presión, si no altera tus decisiones cuando nadie te observa, si no cambia la forma en que tratas a otros, puede considerarse transformación. Esa es la pregunta que este sistema inevitablemente plantea. Y es una pregunta difícil de evadir, porque obliga a mirar más allá de la experiencia momentánea y evaluar resultados concretos. Obliga a salir del terreno de las sensaciones y entrar en el terreno de la evidencia. Si este análisis está empezando a incomodarte, no lo descartes como algo extremo. Permanece en él, suscríbete y sigue avanzando, porque lo que estás viendo no es una exigencia arbitraria, sino una estructura que ha demostrado, históricamente, su capacidad de producir cambios reales. Y si algo de esto resuena contigo, exprésalo en los comentarios. No como una respuesta superficial, sino como una señal de que estás dispuesto a observar con honestidad. Pero aún hay algo más profundo que debemos enfrentar, porque mantener este nivel de disciplina no es sostenible, sin un costo. Y ese costo no siempre es visible al inicio. ¿Qué tuvo que sacrificar para sostener este sistema? ¿Qué tensiones internas y externas tuvo que atravesar? ¿Y hasta qué punto este tipo de vida es realmente posible hoy, sin fracturarse en el intento? El costo no fue simbólico, no fue una metáfora piadosa ni una exageración retórica diseñada para inspirar. Fue real, constante y, en muchos momentos, profundamente desgastante. Porque sostener el nivel de coherencia que el sistema de John Wesley exigía, no solo implicaba disciplina, implicaba renuncia, y no una renuncia puntual, sino una secuencia continua de decisiones donde, una y otra vez, debía elegir entre la comodidad inmediata y la fidelidad a lo que había definido en la quietud de la madrugada. La mayoría no llega a este punto, no porque no entiende el proceso, sino porque entiende demasiado bien lo que implica. Porque llevar a la práctica lo que se ha visto con claridad elimina la posibilidad de ignorarlo después. Y eso genera una presión interna difícil de sostener. Cada día se convierte en una especie de verificación silenciosa. ¿Estás viviendo lo que afirmaste creer? ¿O solo lo recordaste por un momento? Esa pregunta no desaparece, persiste, acompaña, y, con el tiempo, comienza a revelar algo que muchos prefieren no enfrentar: la resistencia interna al cambio. Wesley no era ajeno a esa resistencia. No era una figura mecánica que ejecutaba un sistema sin conflicto. Al contrario, cuanto más avanzaba en su práctica, más evidente se volvía la lucha interna, no solo contra hábitos visibles, sino contra motivaciones ocultas, contra formas sutiles de orgullo espiritual, contra la tentación de convertir la disciplina en un fin en sí mismo. Este punto es especialmente crítico, porque existe un riesgo silencioso en todo sistema riguroso: que la estructura sustituya la esencia, que la práctica se mantenga, pero el propósito se diluya. Wesley era consciente de ese peligro, y por eso su devocional no solo examinaba acciones, sino intenciones. No bastaba con hacer lo correcto, era necesario entender por qué se hacía. Y eso añade una capa adicional de complejidad, porque examinar acciones es difícil, pero examinar motivaciones es aún más exigente. Implica reconocer que, incluso lo aparentemente correcto, puede estar impulsado por razones equivocadas. Y aceptar eso requiere un nivel de honestidad que no todos están dispuestos a sostener a largo plazo. A esto se sumaba el entorno. No todos comprendían su nivel de compromiso. No todos compartían su visión. En muchos contextos, su forma de vivir resultaba excesiva, innecesaria, incluso incómoda, para quienes preferían una fe menos exigente. Y esa incomodidad no siempre se manifestaba en confrontaciones abiertas. A veces era sutil: distancia, incomprensión, cuestionamientos constantes. Pero el efecto acumulativo era real, porque sostener convicciones en medio de un entorno que no las valida genera una tensión que desgasta, no físicamente, en primer lugar, sino emocional y mentalmente. La sensación de ir contra la corriente no es una idea abstracta cuando se experimenta día tras día. Y sin embargo, no abandonaba el sistema, no porque fuera fácil, no porque siempre se sintiera motivado, sino porque había comprendido algo que muchos no llegan a aceptar:
que la transformación profunda, rara vez coincide con la comodidad. Este entendimiento redefine completamente la expectativa, porque elimina la idea de que la vida espiritual debe sentirse constantemente bien. Introduce la posibilidad y en muchos casos, la certeza de que el proceso incluirá incomodidad, fricción, momentos de duda, incluso cansancio, no como señal de fracaso, sino como parte del ajuste. Pero aquí aparece la pregunta inevitable: ¿hasta qué punto es sostenible? Porque una disciplina que exige tanto puede, en apariencia, acercarse al límite. Puede generar la impresión de que solo unos pocos pueden sostenerla sin romperse, y esa percepción no es completamente infundada. Sin embargo, hay un matiz importante. Wesley no sostenía este sistema por fuerza de voluntad aislada. No era un ejercicio de resistencia humana pura. Había una convicción más profunda, que lo mantenía en movimiento, la idea de que el proceso no dependía únicamente de su capacidad, sino de una obra que se desarrollaba a través de su disposición. Esto no eliminaba la dificultad, pero le daba sentido. Y cuando una dificultad tiene sentido, se vuelve soportable de una manera diferente. Ahora, Deitanti observa esto con precisión. ¿Cuántas veces has abandonado algo, no porque fuera imposible, sino porque era incómodo? ¿Cuántas decisiones has pospuesto porque implicaban sostener una tensión que preferías evitar? ¿Y cuántas veces has interpretado la incomodidad como una señal de que algo está mal, cuando, en realidad, podría ser una señal de que algo está cambiando? Esa distinción es crucial, porque define si avanzas o te detienes. Si este punto te está confrontando, no lo descartes como extremo, permanece en él. Suscríbete y continúa, porque estamos llegando al núcleo de todo esto. Y si algo de lo que estás escuchando genera resistencia, exprésalo en los comentarios. No como una defensa automática, sino como una oportunidad de examinar lo que normalmente evitarías. Pero aún falta el último elemento, porque todo este sistema, con su rigor, su tensión y su costo, conduce a una conclusión que no es inmediata, pero que termina afectando a algo más amplio que la vida individual. Si has llegado hasta aquí, no lo hagas en silencio. Hay algo que te mantuvo viendo. Escríbelo. ¿Qué fue exactamente? Y suscríbete para no perder lo que viene. Porque lo más importante aún no ha sido dicho. ¿Qué ocurre cuando una práctica así se sostiene en el tiempo? ¿Qué tipo de impacto genera más allá de la persona que la vive? ¿Y qué nos dice eso hoy sobre la forma en que entendemos la fe en un contexto completamente distinto? Cuando una práctica como esta no se abandona a mitad de camino. Cuando no se suaviza para hacerla más cómoda ni se fragmenta para adaptarla a ritmos más fáciles, comienza a producir algo que no siempre es visible al inicio, pero que con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. Una transformación que trasciende lo privado y empieza a reorganizar la realidad alrededor de quien la vive. Eso fue lo que ocurrió con John Wesley, no de forma inmediata, no como un resultado espectacular que pudiera medirse en días o semanas, sino como una acumulación silenciosa de coherencia, repetida tantas veces, que terminó generando un impacto que superó su propia intención inicial, porque lo que comenzó como un devocional personal, terminó influyendo en comunidades enteras. Pero aquí es donde la mayoría simplifica la historia y pierde el punto más importante. No fue su elocuencia, ni su capacidad organizativa, ni siquiera su conocimiento lo que produjo ese efecto. Fue la consistencia entre lo que practicaba en secreto y lo que vivía en público. Esa alineación, sostenida en el tiempo, creó una autoridad que no dependía de títulos ni de reconocimiento externo. Era una autoridad que emergía de la evidencia. Y la evidencia, cuando es constante, se vuelve difícil de cuestionar. Las personas podían no estar de acuerdo con él, podían criticarlo, resistir sus ideas, incluso rechazar su mensaje, pero había algo que no podían ignorar completamente: la coherencia de su vida. Y esa coherencia generaba una tensión en quienes lo observaban, una especie de confrontación indirecta que no venía de sus palabras, sino de su ejemplo. Esto es clave entenderlo, porque implica que el verdadero impacto de una vida espiritual no se mide solo por lo que comunica, sino por lo que demuestra. Y demostrar requiere tiempo, repetición, y una disciplina que no depende de la emoción del momento. Con el paso de los años, este patrón comenzó a replicarse, no como una copia exacta, sino como una influencia. Otros observaron, cuestionaron, resistieron, pero algunos decidieron intentar. Y al hacerlo, comenzaron a experimentar el mismo proceso: confrontación interna, ajustes constantes,
incomodidad sostenida. Y finalmente, cambios reales. Así se formó un movimiento que no estaba basado únicamente en ideas, sino en prácticas verificables. Y ahí es donde el devocional deja de ser un hábito individual para convertirse en un principio estructural. Pero hay algo que no puedes ignorar. Este tipo de sistema no se adapta fácilmente a un entorno que prioriza la inmediatez. No encaja naturalmente en una cultura que busca resultados rápidos sin procesos prolongados. No se sostiene sin fricción en una mentalidad que evita la incomodidad. Y sin embargo, precisamente por eso resulta relevante. Esto no es solo contenido, es confrontación. Y la pregunta es directa. ¿Vas a ignorarlo o vas a responder? Déjalo en los comentarios y suscríbete. Porque quedarte hasta el final no es entretenimiento, es una decisión. Porque plantea una alternativa que no depende de tendencias, sino de fundamentos. Ahora, la pregunta ya no es histórica, es personal. ¿Qué haces con esto? No como una idea interesante que escuchas y luego olvidas, sino como una posibilidad concreta que exige una respuesta. Porque a este punto, ya no se trata de entender cómo vivía Wesley, se trata de decidir si lo que has visto aquí tiene algún lugar en tu propia vida. Y esa decisión no es neutral. Ignorar implica elegir permanecer igual. Considerar implica abrir la puerta a un proceso que, como has visto, no es superficial ni inmediato, pero también implica la posibilidad real, comprobada de una transformación. No depende de circunstancias externas. Detente un momento y observa con honestidad. Si aplicas, aunque sea parcialmente, este nivel de examen, de disciplina, de coherencia, ¿qué cambiaría? ¿Qué quedaría expuesto? ¿Qué aspectos de tu vida no resistirían ese tipo de evaluación? Y más importante aún, si no aplicas nada de esto, ¿qué seguirá igual dentro de un año, dentro de 5? Estas no son preguntas diseñadas para generar incomodidad sin propósito. Son preguntas que delimitan una frontera. De un lado, la continuidad. Del otro, la posibilidad de cambio. Si has llegado hasta aquí, no lo hagas en silencio. Suscríbete y permanece en este tipo de contenido, porque lo que acabas de recorrer no es solo una historia. Es un patrón que puede repetirse. Y si algo de lo que has escuchado te ha confrontado, déjalo en los comentarios. No como una reacción superficial, sino como una declaración de que estás dispuesto a observar más allá de lo evidente. Porque, al final, todo se reduce a esto. No es el método lo que cambia una vida. Es la decisión de sostenerlo cuando deja de ser cómodo. Y ahora la pregunta queda abierta, sin conclusión forzada, sin cierre definitivo. ¿Estás dispuesto a ver lo que ocurriría si lo hicieras? ¿O prefieres no descubrirlo?